Bueno, esta mañana quiero ir al tema, el tema que estoy compartiendo, y esta es la segunda parte de lo que compartí el domingo pasado, y es que el Espíritu Santo y su espada aguda de dos filos. El Espíritu Santo tiene una espada aguda de dos filos, hermanos. El Espíritu Santo tiene la espada y su espada es aguda de dos filos. Eso es la espada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que voy a pedirles que en los próximos minutos, yo creo que serían aspiro con la ayuda de Dios entre 35 y 40 minutos. Excelente. Y quisiera que en momentos me presten atención y toda distracción en el nombre de Jesús la quiten de ustedes, porque este mensaje es para usted, no es para el hermano que está al lado suyo, es para usted. ¿De acuerdo, hermanos? Es para mí, para usted y para todos los que estamos aquí. Así que quiero que me preste atención, que estemos atentos al mensaje del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Dice la Biblia de esta manera. Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17 dice: escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Aleluya. Cierra tus ojos por un momento. Espíritu Santo, quiero pedirte en el nombre de Jesús que me ayudes. Esta palabra es tuya, tú la escribiste, Espíritu Santo. Tú la inspiraste a grandes hombres por los cuales quedó plasmada esta palabra tuya. Y por eso voy a ti, que eres el autor de esta palabra. Te pido que me enseñes. Y desde este momento yo, Elías Cornejo, determino morir a mi vida y a mis conocimientos. Y te pido que tú me gobiernes mi mente y mi corazón, para que la palabra que salga de mi boca sea netamente lo que es tuyo y no lo mío, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas hasta tu congregación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Así lo creo y lo declaro en tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo, Papito Dios, te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, haciendo tan solamente un recuento de lo pasado, del domingo pasado, yo hablé de los primeros versos acerca de esta iglesia Pérgamo. Esta iglesia significa en sí fortificado. ¿De acuerdo? Y dijimos que íbamos a ver dos conceptos más de lo que significa Pérgamo. Pérgamo también significa un compromiso matrimonial y también significa cerradura alta. Esos dos conceptos lo vamos a ver en la segunda parte de esta enseñanza o de esta palabra que Dios ha dado a la iglesia, y es que el Espíritu Santo y su espada aguda de los filos. ¿Sí? Así que quiero que, como dije, me prestes atención bien y vamos al mensaje. La Biblia dice claramente que esta iglesia era una iglesia que estaba situada en el centro de operaciones del mismo Satanás. ¡Wow! ¡Qué valentía! Y yo honro esa iglesia en el nombre de Jesús. Ponerse en el mismo centro de operaciones del mismo Satanás. ¡Wow! Tremendo, hermano, porque era el lugar donde estaban todos los altares a los dioses de Zeus,
aún inclusive del trono donde había que adorar al emperador romano, y también habían magos que habían sido expulsados de otros imperios y habían llegado allá y estaban ahí. Imagínense todo el caos de cosas, y en esos tronos, en esos altares, dice la historia que estos hombres tenían que sacrificar vidas, inclusive humanas. ¿Se imaginan el desenlace de la iglesia de Pérgamo en ese lugar? Es tan fuerte. Usted dirá, bueno, fue puesta para hacer luz. Ese es el objetivo siempre de papá. La Biblia dice que Dios te pone en un lugar para que tú seas luz. ¿Y la luz dónde se la pone? ¿Abajo o arriba? Arriba. Entonces Pérgamo fue puesta en ese lugar, donde era un lugar, dice, el centro de operaciones mismo Satanás. Pero la luz es para que la venza las tinieblas o para que venza ella las tinieblas. Entonces Pérgamo, su luz no fue tan fuerte, a tal punto que terminó mezclándose. Y ese es el gran problema de este. Puede ser que usted pueda iniciar siendo fiel, pero se aparta de Dios, y eso no debe ser así. Entonces por eso es que muchos dicen, yo no me acerco a buscar a Dios, porque no quiero fallarle. Hermano, eso no está bien tampoco en su mente, porque el enemigo te juega de los dos lados, y tú no le puedes permitir al enemigo que te haga así, o te juegue de esa manera, y tú caigas en el juego de ese, de que, como dicen por ahí, ni Chana ni Juan. No, ni siquiera determinas decirle, Padre, yo me rindo a mí, para que tú gobiernes. Ese es el éxito. Ahí es el éxito, que tú puedas alumbrar. Entonces la Biblia dice que nosotros somos para hacer luz en medio de las tinieblas. Y Pérgamo, estando en ese lugar, fue levantada para hacer luz. El problema es, y escúchame, quiero que vayamos por favor a Salmo 106. Quiero que prestemos atención de algo para ir avanzando en el mensaje. Salmo 106. Mira lo que dice el Salmo 106. Déjenme ver los versículos. Está versículos 34 y 35. Salmo 106, versos 34 y 35 dice: no destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. Escúcheme lo que le voy a decir. Pérgamo era una iglesia fuerte. Dice la Biblia que Jesús honra, y miren que Dios siempre, de Él tenemos que aprender. A veces nosotros, cuando vemos a alguien que ha fallado, lo primero que hacemos es juzgarlo, señalarlo y destruirlo, y eso no es así. Jesús, el mismo ángel, dijo: wow, yo sé que tú has sido fiel, y has sido tan fiel que aun cuando murió el hombre de Dios, estaba asignado a Antipas en ese lugar, que Antipas significa ¿cómo? Contra todos y contra todo. Un hombre que fue firme y violento ante todo lo que estaba viviendo, pero fue muerto como mártir en ese lugar, en el lugar donde estaba en esa iglesia. Pero a pesar que el ángel de esa iglesia fue muerto, dice que la congregación se mantuvo fiel y Jesús lo honra. Qué bueno es, ¿verdad? Que dice el Espíritu Santo: yo honro tu fidelidad, y aun cuando se te fue quitado el ángel de esa iglesia, tú te mantuviste fiel. Eso es bueno de Dios. Por eso, cuando tú veas a alguien que en un momento esté caído, recuérdale siempre los momentos buenos, para que él reflexione y diga: wow, no toda la vida fui malo. ¿Me comprende? Exáltale también y valora lo que bueno hizo, no tan solamente lo malo y lo negativo, porque entonces tú no tienes el corazón de Jesús. Wow, fue duro esto. Tómelo en el nombre de Jesús, porque Jesús no es así, y lo estamos viendo por su palabra. Y si usted lo lee, cuando se le dirige el Espíritu Santo a las iglesias, está siempre resaltando primeramente lo bueno, y después le dice bonito, como que dice, lo prepara, le da el zarpazo final: pero tengo contra ti. Dios sabe cómo lo hace, hermano, pero es tan fiel. Y entonces dice la Biblia que claramente, ¿qué es lo que pasó con Pérgamo? Que cuando Pérgamo, ¿qué pasó a la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo empezó a tolerar. La iglesia de Pérgamo empezó a tolerar algunas personas y conductas que no estuvieron bien. La palabra dice que el pueblo de Israel no destruyó lo que Dios le pidió que destruyó. Yo pienso que también a lo mejor la iglesia de Pérgamo, Dios le dijo: oye, no te mezcles, porque recuerda dónde estaba. Estaba en un sitial muy difícil, hermano.
Yo no sé dónde usted está ubicado, cómo es su barrio, cómo es su casa, quiénes viven a su alrededor. Yo no sé si son influencias para usted, si a lo mejor la conducta de ellos es tan fuerte que usted ya no sabe qué hacer. No lo sé, pero Dios lo puso ahí como luz. Y lo que usted tiene que hacer es lo que dice la Biblia. Si Dios te pide que destruyas algo, amistades que no son correctas, amistades lisonjeras, amistades que no te llevan a crecer, conversaciones que no te edifican, cosas que estás viendo que no te edifican y que tampoco traen gloria a Dios. Todas esas cosas, Dios le dijo al pueblo, tienes que destruirlo. Pero ¿qué pasó? Cuando tú no haces lo que Dios te pide que hagas, cuando tú no haces o no tomas la decisión correcta de Dios, dice la Biblia que el pueblo de Israel hizo dos cosas. Se mezcló y después de mezclarse adoptaron sus costumbres. Y eso es lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo, hermano. Cuando tú no rompes con muchas cosas del pecado, cuando tú no quitas de ti tantas cosas que dice Gálatas, Efesios, 1 Pedro, Timoteo, donde habla la conducta del corazón, la conducta del hombre, las acciones del corazón. Si tú no te desprendes de esas cosas, simplemente tú terminarás, hermano, mezclándote. Y lo siguiente es que adoptando sus costumbres, en otras palabras, crees que es normal tu conducta y tu acción. No, gracias a Dios. A mí la gente se me acerca, pero si no se te acerca, ¿por qué? Porque cada vez quieren rechazar las palabras que salen de ti con autoridad, con amor y con firmeza. Pues porque te tienen miedo de tu conducta, de tu mal genio, de tu acción, de que puchiga, cuando se acercan no encuentran ayuda. ¿De qué se huyen de ti? Tienes que analizarte en tu vida. ¿De acuerdo? No podemos ser así. La gente debe tener acceso. La Biblia dice que nosotros somos cartas leídas y abiertas al mundo. Puede hacerlo, hermano. Pero pastor, después me encuentran algo. Pues que ese es el problema, que no te encuentren, hermano. Porque la Biblia dice claramente en Mateo capítulo 5, y esta es la bienaventuranza que Jesús dejó y empezó a enseñar en la iglesia. Dice así, capítulo 5, y este es un tema que ustedes ya se lo saben de memoria, gloria a Dios. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¡Oh! Puedo pararme firme en este altar, hermanos queridos, y decirlo con firmeza en el nombre de Jesús. Que este texto de aquí es muy real. Pero hay personas que en un momento tal vez pueden excederse a aquello. Claro, en la vida de Daniel le pasó. Los sátrapas buscaron formas para destruirlo. ¿Y cómo cree que lo cogieron? Hicieron una mentira. Provocaron una mentira, una verdad a media. Y una verdad a media es una mentira. Y fueron ante el rey y dijeron, señor rey, usted es el todo aquí. Por eso establezco un edicto para que solo a usted lo adore. ¡Wow! Y el rey, bien chévere, el rey, wow, se le levantó los humos y dice, verdad, póngale ahí, fírmelo, ¡tra! ¿Por qué lo hicieron eso? ¿Saben por qué lo hicieron? Porque lo vieron a Daniel, que cada momento, 3 veces al día, abría las puertas de su ventana, abría las ventanas, las compuertas de su ventana y dirigía su oración hacia Jerusalén. Todos los días, 3 veces al día, Señor, clamo misericordia, Señor, clamo, Señor, por Jerusalén, ten misericordia de tu ciudad, Señor, de tu pueblo amado, Dios, de tu casa, y empezaba a orar al Señor Todopoderoso. Y porque adoraba al Todopoderoso, la envidia le carcomió a estos sátrapas y le hicieron una mala jugada. Pero Dios, que es fiel, no es que lo libró a Daniel, lo hizo avanzar. Pero Dios sabía la estocada final. Dios tiene siempre la estocada final. Gloria a Dios, aleluya. Dios siempre la tiene a su favor, al favor de los hijos de Dios. Y mira al final qué pasó. El mismo lugar donde lo tiraron a Daniel, de donde había los leones, dice la Biblia que lo manda. Mira, Dios no te quita, hermano. Dios te manda, ya está bien. Pero recuerda que esos leones, ante la presencia de Dios, se cumple como en el diseño original. ¿Saben cuál es? El diseño original es que los animales salvajes eran tranquilitos y comían pastos. Y en el tiempo final va a suceder lo mismo también.
al original, ¿sí? Al origen. Y entonces esos animales que estaban leones se convirtieron en gatitos. Yo creo que él está muy lindo mi gatito, tú fue gato, pero qué lindo gatito. Ninguno le hizo daño. Pero cuando el rey se dio cuenta de la falsedad de estos hombres sátrapas, los tiró. Dice la Biblia que ni medio iban entrando al hueco, los leones lo agarraron y se los comieron a todos esos tigres. ¿Se dan cuenta? Dios es fiel. Y entonces dice la Biblia aquí que cuando tú te pases esa cuestión, tienes que cerciorarte de que estén mintiendo, hermano. Y si están mintiendo, camina derecho, hermano. Pero preocupante es cuando sea verdad. Ese es el problema. Entonces dice el Señor para aquellos que saben que están mintiendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Si te están persiguiendo, entonces Dios te está reconociendo como un profeta también, hermano. Porque así persiguieron a los que estaban y fueron antes de él. Wow, qué honra de Dios, ¿ven? Qué honra. Así que, hermanos queridos, volviendo acá a la vida de la iglesia de Pérgamo, hermanos queridos, Dios le dijo, bueno, después de un tiempo le dice: hijo, pero yo tengo dos cosas que no me agradan de ustedes. Dos cosas. Ustedes están les ha agradado y toleran esa doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, que eso es lo que a mí no me cuadra, no me gusta y lo desecho, lo abomino, lo detesto, no me agrada. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios no le agrada que usted sea mezcla. Dios no le agrada a las personas que les gusta la mezcla, hermano. Que a la iglesia tú vas y levantas manos, pero en tu casa estás mezclándote con cosas del mundo. No es que aquí en mi casa no pasa nada. Igual eso es mezcla, hermano. Eso no es ser íntegro. Eso no es ser íntegro, hermano. Aún inclusive la música que tú escuchas, ¿cuál es? Las que estás cantando aquí ni te inspiran, pero cuando vas a las canciones de los tantos años que vengan, te inspiran hasta tocas el cielo. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu cuerpo? Tenemos que ser radicales, así de sencillo. Porque hay canciones en el mundo que alaban y adoran directamente a Satanás. Y yo no quiero entrar en esos temas, pero yo sé de muchas canciones que en los años pasados, cuando escucharon al revés la canción, salían cánticos y expresiones directamente hacia Satanás. Pero qué lindas melodías. Wow, tremendo. Y es que Satanás, es más, se ha visto el reporte hoy por hoy que hay muchos, inclusive hijos de los siervos de Dios, que están fuera en el mundo con buenos dotes y talentos que Dios le da a sus hijos. Sí, pero el mundo los absorbió y hoy por hoy han sido leyendas hoy por hoy en el mundo secular. Leyendas, ¿por qué? Porque hay algo muy cierto. Dios ha dicho claramente: los dones y los ministerios son irrevocables. Dios te los concede aun cuando Él sabe tu futuro, pero Él se los da y Él cumple su palabra, no te lo quita. Pero eso sí, ten cuidado, la sentencia al final, dice la Biblia, será más fuerte que Sodoma y Gomorra. Que Dios nos guarde. Así que yo quiero hablar rápidamente en estos próximos minutos la doctrina de Balaam. Ya lo vimos, ¿verdad? Vimos algo de Balaam que no escuchaba él y que la burra lo escuchó, ¿verdad que sí se dan cuenta? Así ya hablamos de este tema, pusimos una antesala de esto, pero quiero decirte de una manera específica qué significa esta doctrina de Balaam. Esta doctrina de Balaam significa poner tropiezos a los hijos de Dios. De Pérgamo, que Dios dice: no me agrada. No puede ser que tú toleres a ese tipo de hermanos que les gusta poner tropiezos a los hijos de Dios. ¿Qué más? Enseñan a irse en contra de los mandatos de Dios. Camufladamente te vas en contra de los mandatos de Dios y eso no está bien. ¿Qué más? Dice la Biblia que ellos incitan a cometer actos de inmoralidad sexual. En otras palabras, tal vez tú le dices: no forniquen, no adulteren, pero les permites que hagas eso. Les permites, no estás detrás de eso. La Biblia dice que en los tiempos pasados el sacerdote Elí tenía sus hijos y los hijos eran también los sacerdotes y él ya había pasado la edad, y dice la Biblia que estaba escaseando la palabra de Dios en esos tiempos porque sus hijos estaban haciendo un poco de cosas en el altar, como que yo venga aquí y mis hijos un día yo no estoy
y mis hijos se ponen a estar usando los instrumentos y los equipos y ponen canciones no cristianas. Eso, y yo lo escucho y no pasa nada. ¿Por qué se lo están aquí? Hermano, eso es irse en contra de Dios, porque lo que está santo es separado para Dios, en el nombre de Jesús. Y no puede haber mezclas. Y entonces Elí, más o menos estaban haciendo eso. Dice la Biblia que ellos cogían la grosura, y dice de los sacrificios que era Dios, y hay una parte que eso se lo entrega a Dios, pero ellos, ¿qué es lo que hacían? Se lo cogían y se lo comían entre ellos. Y eso era dedicado a Dios. Estaban deshonrando a Dios, y Elí sabía, pero no hizo nada. Y la Biblia dice que cuando Dios le habla a Elí, le dice: por cuanto tú no los estorbaste, se te es quitado tu sacerdocio. Wow. Y verdad, murió él y murió sus hijos, se terminó la línea sacerdotal de Elí, cuando el propósito de Dios es que continúen también sus hijos. Entonces es determinante en nuestras vidas, hermanos. Las mezclas con el mundo no puede darse. Y usted y yo, si estamos viendo algo en nuestros hijos, tenemos la autoridad de pararlo en el nombre de Jesús. Que se moleste, no te preocupes, hermano. Sé tú fiel al Señor, que Dios te va a honrar hasta el final. Amén. Y aquí, para el equipo, para el cuerpo de liderazgo, para todos los hermanos que están creciendo en esta vida de liderazgo, usted no puede tolerar el pecado. Tampoco le digo: vaya y tire piedra y mátalo. Te estoy enseñando cómo es la vida de Jesús. Aun cuando él sabía que estaba mal, Pérgamo siempre enfatizó primeramente las cosas buenas de él. Y con amor le dijo: pero tengo dos cosas contra ti que no estoy de acuerdo. Esa debe ser la actitud de un buen líder. No de juzgarlo, como en momentos a veces sucede en nuestra vida personal, en la vida cristiana de hoy por hoy. No es así. Párate firme en el nombre de Jesús. Exalta lo que tengas que exaltar. Y con amor dice: no estoy de acuerdo con dos cosas. Y Dios le enseña y le dice: mira, por favor, esta doctrina está mal. ¿Qué más hacía Balaam? Balaam, él era un profeta de Dios. Pero ¿qué pasó? Él profetizaba, daba una palabra. ¿Saben para qué? Pero a cambio, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? En otras palabras, negociaba y mercadeaba la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía Balaam. Y hoy por hoy, a veces, hermanos queridos, si esta palabra está en estos tiempos finales, aún en Revelación, en Apocalipsis, significa que estos tiempos también están sucediendo. De a veces hombres que se están levantando y dan una palabra, pero por dinero. Y Dios nos guarda en el nombre de Jesús. Y le hablo a aquellos hombres y siervos que están en esta casa, que también Dios los está llamando a pararse en este altar para predicar la palabra de Dios. Guarda tu corazón de hacerlo por dinero. Dios nos guarda. No podemos manipular la palabra de Dios. Tenemos que decirla con verdad y con autoridad. Pero eso sí, recuérdalo, practica lo que predicas en el nombre de Jesús. Pastor, yo por eso ni me voy a parar en el altar. Pero en tu casa, pues, hermano, con tus hijos, practica lo que predicas. No, pastor, yo no tengo hijos. Bueno, en tu trabajo, practica lo que predicas. No trabajo, bueno, vamos a orar para que tengas trabajo, gloria a Dios. Hermano Jesús. Es que soy estudiante, pastor. Bueno, con tus compañeros, practica lo que predicas. Amén. Uy, amén. Y los que manejan también practican lo que predican. Si te pasas la roja y viene el vigilante, esa multa te cuesta tanto. Como hablamos. Tú dices: bueno, es que la multa me cuesta como 200 y pico. Entonces, y yo usted solo me está pidiendo $10. Le doy los $10 y me salvo de pagar. Hermanos, seamos justos. Deja que Dios actúe. Si te equivocas, deja que Dios actúe y Él te defiende en el nombre de Jesús. En tiempos pasados, cuando me tocaba viajar a la provincia de Los Ríos, me recuerdo una vez venía con mi hija Judith y venía bien cansado. Habíamos tenido un ajetreo bastante especial y en la vía realmente iba en cada gasolinera iba parando porque me estaba durmiendo. Y en una de esas, en el puente que uno cruza del río Abahoyo, hay esas líneas que son líneas fijas. Eso significa que usted no puede rebasar en medio del puente ni antes cuando tenga esas líneas. Y resulta que a la bajada del puente estaba el vigilante y yo, como me venía durmiendo, hago la maniobra un poco fuerte porque me incliné al lado derecho.
y entonces tuve que en el carril pasar al carril derecho, y en medio de ese carril se suelen poner los que venden agua. Entonces por poco hice una maniobra no tan buena, y cuando llegué a la parte baja enseguida el vigilante me hizo un lado. Me dice, ¿usted sabe, está consciente de lo que pasó? Le digo, dígame, ¿en qué he fallado, señor? Primeramente, su copiloto está sin cinturón de seguridad. Quisiera que usted revise, es la forma. Simplemente mi hija había hecho que la parte que está aquí se la ponga más abajo, eso es todo, pero tenía el cinturón de seguridad. Bueno, está bien, pero entonces la segunda cosa es que usted hizo una mala maniobra y eso es una contravención, por eso lo voy a multar. Y le dije, mire, señor vigilante, usted está en toda la razón y está en toda su orden de hacer justicia y de realmente en momentos aplicar la justicia. Usted tiene la razón, sí, yo hice una maniobra, pero le voy a explicar por qué. Vengo con sueño, sí, lo reconozco, me venía durmiendo y le expliqué por qué razón. Me dice, mire, y me dice, ok, señor, yo lo entiendo. ¿Qué le parece si se va un ratito por allá, se recuesta un ratito, descanse y pueda continuar con su viaje? Le digo, señor vigilante, lo que usted me diga lo me sujeta. Me fue a un lado, me repuso esto y gloria a Dios nos fuimos nuevamente y no me incitaron. Es porque creo que la verdad tenemos que ser hasta el final, pero no podemos caer en los juegos del maligno de estar en momentos cayendo en el soborno. Y le voy a decir por qué, hermano. Así sé que no termina esta enseñanza, pero Dios me está guiando a por qué le voy a decir esto. Vamos al libro de Eclesiastés, por favor. Usted y yo no podemos entrar en esto de los sobornos. Le voy a decir una razón clara. Eclesiastés capítulo 7. Mira lo que dice. Versículo 4:7. Capítulo 4, verso 7. Mira lo que dice. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Vale más el filo de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Pero el texto 7, mira lo que dice. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, empresarios que están en este lugar, gente que es dueño de negocios, en el nombre de Jesús, cuidado con estar siendo parte de la extorsión y del soborno. Y si usted lo diría, esta noche dice la palabra de Dios que tú tienes que arrepentirte en el nombre de... Perdón, esta mañana tienes que arrepentirte, hermano. Uy, pastor dice, yo dije la noche, tengo todavía listo esta mañana, gloria a Dios. No, hermanos, quiero decirles en el nombre de Jesús, esta mañana tienen que arrepentirse. Si ustedes lo han estado haciendo, este es el día que debemos arrepentirnos en el nombre de Jesús. Amén. Así que te lo digo de todo corazón. Volviendo nuevamente a la doctrina de que Dios no estaba de acuerdo, son la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. ¿De acuerdo? ¿De qué cosa Dios no le agradaba de Pérgamo? Balaam y los Nicolaitas. Nuevamente, ¿de qué son? Y los... ¿Qué significa Balaam? Lo vuelvo a repetir, doctrina de Balaam significa claramente que enseñan a poner tropiezo a los hijos de Dios. Enseñan a irse en contra de los mandatos de Dios, le incitan a cometer actos de inmoralidad sexual y adivinan o predicen por dinero. Esos son aquellos que en momentos actúan incorrectamente. Ahora, escúchame, la Biblia habla muy cierta que estos integrantes de Balaam muestran una vida de apariencia. Alguien que busque por favor Números capítulo 22 verso 18. Números capítulo 22 verso 18, y si lo tiene por favor léalo en voz alta rápidamente. El libro de Números capítulo 22 verso 18. ¿Lo tiene? Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese a tu casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová Dios para hacer cosas chicas y grandes. Gloria a Dios. La respuesta de Balaam ante Balac cuando lo estaba sobornando. Dice, pero mira las palabras de Balaam, un hombre íntegro. Es que, hermanos queridos, sucede lo que Dios dice.
porque tu corazón está lejos de mí. De boca me amas, pero tu corazón está lejos de mí. Te lo voy a probar. Pero antes quiero decirte, Balaam, ante esa respuesta, está mostrando tener una vida íntegra, ¿o no, verdad? ¿Verdad que es así? Tener una vida íntegra, porque está diciendo, aunque Balac, el rey de los sirios, me esté revelando su reino, yo no lo voy a coger, sino voy a someterme a lo que mi Dios, el Santo de Israel, poderoso, me diga. ¡Wow! Tú dices, ¡qué palabra! Pero mira lo que dice Números capítulo 22, versos 32 y 33, por favor, alguien que lo pueda leer rápidamente. A ver, léalo con voz fuerte. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso, porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Correcto. En otra versión habla de la conducta y el corazón de él. Su corazón se había dañado. Dice la Biblia en otra versión que el corazón de Balaam y sus caminos eran malos. Eran malos. Pero él dijo una cosa y estaba haciendo otra cosa. Es que eso es, hermano. Porque nosotros, hermanos queridos, a veces decimos una cosa, pero nuestras acciones dicen otra. La pregunta es, ¿qué es lo que vale? ¿Lo que tú dices o tus acciones? ¿Qué vale? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Qué vale? ¿Las acciones o las palabras? Bienvenido. ¿Qué es lo que creen que valen ustedes? ¿Ah? Las acciones. Pero las acciones deben estar sustentadas con lo que tú también hablas, es verdad. Tus palabras pueden decir una cosa, pero tus acciones dicen otra, hermano. No puede haber una dicotomía entre tus palabras con tus acciones. Deben ir de la mano, hermano querido. Y entonces esto le pasó a Balaam. Balaam era un hombre que profetizaba por dinero. ¿Cuánto hay? Yo profetizo donde hay. Uy, en esa iglesia anda buena ofrenda, entonces ahí sí yo voy a hablar, no, de santo. Pero la que está allá soy. Esa no, lo invitan. No tengo tiempo, hermano. La verdad que tengo una agenda grande. Pero la que está grande, uy, ahí sí véngase, hermano. Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos guarde. Así que, ¿por qué yo digo que el primer término que dije, que significa también Pérgamo también significa compromiso matrimonial? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Pérgamo? Hermanos, en el año en que estaba la iglesia de Pérgamo, estaba abarcando el periodo entre el año 313 y 606 después de Cristo. Esto se debe al edicto de Constantino hasta el establecimiento de la parte papal de la iglesia. ¿Qué pasó ahí en ese momento? ¿Por qué le llaman compromiso matrimonial? Es porque en ese tiempo hubo un acuerdo matrimonial entre la iglesia, el paganismo y el mundo. Fue una mezcla, hermano. ¿Qué pasó ahí? Es que en ese año 313 Constantino fue nombrado emperador de Roma. Y él, como emperador, dice que abrogó todos los edictos contra la iglesia y concedió libertad religiosa. Cuando dijo libertad religiosa, escuche lo que pasó ahí. Ese año, en el año 324, al establecer un edicto, estableció que el cristianismo era la religión del Estado. ¿Y qué pasó en ese momento? Los tiempos paganos se convirtieron los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las imágenes que estaban, por ejemplo, de Zeus, de tanto esto, el dios inclusive de la medicina y todo, esos dioses los transformaron tan solamente en dioses. Los dioses paganos recibieron nombres de santos y apóstoles. Es decir, lo que le decían a Zeus, la misma cara, pero ahora le decían, qué sé yo, el apóstol Pablo. Y a veces pasa en la vida de hoy por hoy también, que venimos haciendo un poco de cosas afuera, llegamos a la puerta del templo, nos ponemos la ropa santa y estamos acá, somos santificados. ¿Quién te dijo eso, hermano?
Dios no te va a ver tu vestidura, lo que va a ver es tu corazón. Y por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo soy el que ha estudiado hasta la tercera y cuarta generación. Yo soy el que lo conozco. Interesante, ¿no? Esto que es ahora historia que le estoy diciendo, hoy por hoy se repite en nuestros tiempos. Pasa esto, hermano. Vivimos una doble vida afuera y cuando venimos a la iglesia nos mostramos una vida santa. Es lo mismo que está pasando. ¿Qué está pasando con esto, hermano? Significa que se está cumpliendo la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que vivir una vida santa y fiel a Dios. Dios nos está preparando, hermano. Y este mensaje fue para la iglesia del Apocalipsis. En otras palabras, una iglesia en los tiempos de revelación para estos tiempos también, los tiempos finales. Y eso mismo está pasando hoy por hoy. Por eso es que el pueblo de Dios fue destruido, dice la Biblia, lo que leímos hace un rato en el Salmo 106. Que los pueblos, en vez de romper con acciones que no te convienen, con amistades que no te convienen, con palabras que no te convienen, con bromas y chistes de doble sentido que no son de Dios y tú lo haces partícipe, si tú no rompes con eso, tarde o que temprano, tú vas a mezclarte con ese mundo y ese entorno y terminarás adoptando sus costumbres. En otras palabras, haciéndolo parte de tu cultura. Y entonces, por eso es que muchos dirán, Señor, pero en tu nombre yo hice muchas cosas. Y Dios le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque no se trata de tan solamente hacer, se trata de estar aprobado delante de Dios. Se trata de que lo que tú hagas, que es bueno para el hombre aquí, esté aprobado por Dios. Alguien dijo un día que Dios le había dicho, pídeme perdón por tantas cosas buenas que tú hiciste, que nunca te dije que las hagas. ¡Wow! Ustedes han hecho muchas cosas buenas, ¿verdad? La pregunta es, ¿Dios se las dijo que las haga? Pues son buenas. Sí, pero Dios te la dijo. No, entonces está frito. Anda, búscale el documento de aprobación, porque si no, cuando venga el juicio final, anda, busca la firma. Señor, yo hice esto, fírmame lo que está chévere. Si está bien, entonces ya, ahora sí. Porque a veces pensamos que con hacer muchas cosas buenas ya estamos justificados. Perdóneme, necesita ser aprobado. Te voy a poner solo un ejemplo claro y ustedes me van a dar la razón. Cuando usted, por ejemplo, en su barrio tenga todo el deseo de que hay una alcantarilla que está en momento y usted quiere la facilidad para hacer un canal y arreglar todo eso, usted lo puede hacer, ¿sí o no? Pero si viene en momento la alcaldía o viene el municipio y te revisa esa supuestamente obra que tú hiciste por causa tuya, ¿qué cree que te va a hacer? Te va a multar porque tú no pediste permiso por las cosas que hiciste. Si eso lo natural sucede, mira, antes de que sea lo natural, ya fue lo espiritual. Y eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Wow, ¿verdad? Así que Dios no tolera este tipo de hombres. Y lo segundo, ¿cuál era? La doctrina de Balaam. Y lo segundo, que Dios aborrecía. ¿La doctrina de quiénes? De los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran gente que en momento les gustaba guiar al pueblo. Esta gente son aquellos que deseaban buscar jerarquías eclesiásticas. Yo quiero estar en la iglesia para ser líder, estar por encima de todos. Yo quiero estar en la iglesia para liderar. Y cuando yo sea líder, van a ver lo que va a cambiar. Déjame decirte algo, si tienes buenas intenciones para la iglesia, empieza de abajo, empieza a ver los cambios y ser parte del cambio, no esperando ser líder con el título de liderazgo para creer sin cambiar. Porque el día que tú seas acá y a lo mejor Dios te permita ser líder, perfecto, te permita ser líder, pero si tú fuiste una persona que simplemente callaste al soborno, que fuiste parte de muchas cosas, que solo esperabas estar aquí, cuando estés aquí, la gente que está acá también va a hacer lo mismo que tú hiciste y no te van a hacer caso. Y tampoco en el momento van a honrar tu autoridad. Lo que uno siembra, cosecha. Y los nicolaitas eran ese tipo de hombres que buscaban la jerarquía eclesiástica. ¿Qué más? Estos hombres inspiraban el momento dice por el amor a la preeminencia y no reunir requisitos espirituales. En otras palabras, estos hombres les deseaban estar en el tiempo de liderazgo, estaban queriendo estar por encima de otros, liderar a otros, pero ellos querían en momento llegar por el momento amistad,
Porque, a ver, si yo me junto cuenta aquí, llego, estoy acá. O sea, quieren una jerarquía sin sencillamente no reunir los requisitos espirituales. La Biblia dice en Tito y 1 Timoteo, 2 Timoteo, habla de los requisitos de aquellos que servimos en la iglesia. Así, ¿verdad, hermanos? Usted lo puede leer en su casa. Puede leer la carta a Tito, puede leer la carta a 1 Timoteo y 2 Timoteo. Ahí está hablando de los requisitos de aquellos que debemos servir en la iglesia. Aún hasta para pararse en la puerta y decir, bienvenido mi hermano, tienes que cumplir requisitos del Señor. No es que yo quiero, ya tengo tiempo, hermano. Sepa esperar en el tiempo de Dios y cumpla los lineamientos que Dios te da para tu vida. Está duro hoy, hermano. Pero Dios está haciendo filtro en nuestros corazones, hermano, preparándonos para un tiempo mejor en el nombre de Jesús. Pero la Biblia es clara, hermano. Y estos nicolaitas eran ese tipo de personas que quieren saltarse. Y hoy por hoy hay eso, hermano, aquí en la tierra. Hay personas que quieren alcanzar cargos sin pasar el proceso. Hay personas que quieren tener masterado sin haber estudiado. ¿Y los hay o no los hay, hermano? Los hay. Se ve la injusticia. Pero ¿saben qué más también hacían estos nicolaitas? Estos hombres eran aquellos que gozaban de la libertad, de esa gracia, como cantábamos hace un momento. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios te lleva una libertad, hermano, pero esa libertad no es para que tú la cojas en libertinaje. Y los nicolaitas eso hicieron, cogieron la libertad para tener una vida en libertinaje. ¿Y qué pasó? Se dedicaron al desenfreno y a la aprobación inclusive de relaciones ilícitas sexualmente, que es lo mismo que también en momentos parte hacían los de Balaam. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y déjame decirte algo. Si tú lees Romanos capítulo 1, verso 32, dice la Biblia que tanto la gente llega un momento a endurecerse el corazón que hasta cuando ven esas relaciones ilícitas las aprueban. Yo no te digo que te pongas en el Facebook a hablar y a ponerte en contra de tantas cosas depravadas que hay. Eso tampoco es correcto, hermano. Porque a veces soltamos palabras que no son correctas y lo que estás haciendo es poner una enemistad entre hermanos. Y se ponen a la pelea el un hermano con el otro hermano. Y eso la Biblia dice que lo abomina. Dice la Biblia que 6 cosas aborrece Dios, pero la 7ª abomina. ¿Cuál es, hermano? La que dice poner en enemistad entre hermanos. Tenga cuidado con eso, hermano. Que Dios te guarde de poner tropiezo entre tus hermanos y provocar peleas entre ellos. Eso es abominación para Dios. Y dice la Biblia, Romanos capítulo, versículo 32, si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Adelante. 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen con los que la practican, ¿se dan cuenta? Dios nos guarda. Estamos en un tiempo muy crucial, hermano. Me recuerdo que estaba en el colegio y mis compañeros, cuando nos reuníamos los varones, wow, los varones les contaban un poco de cosas. Y oye, yo tengo varias chicas, y con la chica de acá hice esto, con la chica, yo todo eso, yo me quedaba así, del lado zanahoria. Y me sentía descabellado, ¿no? A tal punto que él me preguntó, oye, ¿tú eres niño? Y yo dije, no. Pero cuando Dios entró a mi corazón, pude decirle, pues sí. ¿Y cuál es el problema, hermano? No, nada, mi estimado. Pero yo ya iba como que decía, si tú me la respondes, yo también te la respondo. Pero, hermano, tenemos temor. Y yo sí quiero que mis hijos lleguen al matrimonio en pureza y en santidad. Para eso los estoy ahora enseñando a que deben ser puros cuando se presenten al matrimonio. Esa es la verdadera bendición. ¿Está claro, jóvenes? Les voy a oler desde arriba, cualquiera.
voy a estar pendiente y estoy pendiente de cada uno de los hijos de esta casa. Por eso oro. Y quiero decirles algo. Dios me va a revelar las cosas ocultas que por ahí a lo mejor un chanchullo quiere hacerlo en el nombre de Jesús. Que Dios me la va a revelar. Se lo digo en el nombre de Jesús. Jóvenes que están aquí, quiero decirles, este Señor está orando. Y también está orando para que sus padres oren bien. Y se den cuenta de las cosas que en momentos camufladamente quieren hacer. Eso se lo garantizo en el nombre de Jesús Santo. Amén. Amén. Así que cuando quieran hacer cosas medias turbias, sépanlo bien, que Dios lo va a sacar a la luz. Y eso también para los grandes también, para los varones y para las mujeres también, en el nombre de Jesús. Ya saben, esto no es ninguna indirecta, es directísima. Santo. Aleluya. Así que gloria a Dios. Estas dos características no las podemos permitir. Hermanos, en el nombre de Jesús, no lo toleremos. No estamos para destruir a nadie, ni para señalar a nadie, pero sí para decirle, eso no es correcto. Y aquí usted dirá, uy, la vi a la hermana Gabriela en años. Y yo la vi, que yo la vi con estos ojos que... Y dice por ahí, que no se lo van a cometer los gusanos, no se lo van a comer, dice, son bíblicos. Que yo la vi, y enseguida, pastor, yo traigo esto para orar en todo el culto, en el culto de oración. Ya desde ahí está descalificado. Eso es espíritu de chisme. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Hay dos cosas nosotros. La primera, si tú lo viste con la autoridad de Jesucristo, acércate, mi hermano. Yo vi esto, ¿qué pasó? Vamos a orar por ti, te voy a ayudar. ¿Está bien? Y si tú ves que no puedes con esa situación y la hermana no quiere cambiar, y si es verdad, si ha sido verdad, anda con otra persona. Bienvenida. Bienvenida. Buenos días. Bienvenida. Tómese. Si tú en momentos ves a la persona que está mal, ¿qué crees que debes hacer en ese momento? Bueno, sí, falló y la persona tal vez no quiere cambiar. ¿Tú qué debes hacer? Como persona mayor, estar ahí, ora por ella. Te bendigo, hermana. Estoy contigo, tranquila, vamos para adelante, nos levantamos una vez más. Miren que digo nos levantamos, porque a veces pensamos, uy, el pecado de ella, allá que se muera. Hermano, como vida cristiana, somos aquellos entes que estamos para levantar al que está caído en el nombre de Jesús. Entonces, ayúdale, vamos a orar. Pero si ya la hermana se vuelve terca, hermano, bueno, ve al pastor, alguien que tenga en momentos autoridad, consejo, y vamos. No lo expongas a tu hermano, no lo desnudes en la calle. Wow. Somos tan propensos a matar a la gente. Anda y ayúdale. Esa es la cosa que debes hacer, hermano. Tan sencillo, tan tranquilo, hermano. Déjate usar por el Señor. Amén. Con amor. Así que Dios dice que estas dos características no quiere Dios. Y sabes que antiguamente empezó tampoco, y es verdad, hermano. Ustedes se han dado cuenta que a veces empieza algo como queriendo, no queriendo, y si tú lo permites, a tal punto que después de eso empieza a ponerse como una costumbre, y después la costumbre se hace un hábito, y después el hábito se hace una doctrina para ti. ¿Verdad que nos ha pasado eso en la vida? Así es. Los nicolaitas empezaron así como camuflados. Ay, sí, pasó, aquí estamos listos para servir en el Señor. Pero su corazón es porque quieren estar al frente, liderando a toda la gente. Hermano, no veas el líder, sirve, porque el que quiera ser mayor debe ser el primero de todos. El que quiera estar por encima de otros debe ser, dice la Biblia, el último, el servidor de toditos. Ese es el buen corazón. Amén. Ese es el buen corazón, ese es el buen corazón, ese es el buen corazón, ese es lo que Dios quiere. El buen corazón. Y entonces, ¿saben? Así empezó
quiero que vayas a tercera de Juan, versículos 9 y 10. Aquellos que ya se han leído todo está aquí. Algunos yo les he mandado la tarea, ya les voy a tomar la lección. Les he mandado a leer primera y segunda y tercera de Juan. Vamos a hacer la prueba ahorita. ¿Qué dice tercera de Juan? ¿Lo puede leer, por favor? 9 y 10. ¿Qué dice? A ver, lo lean, por favor. Ahora sí, Carlita, léalo. Saludos. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Ese es el versículo 9 y 10. No. Versículo 9 y 10. Dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a reducir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Wow. ¿Saben lo que estaba diciendo este espíritu de Diótrefes? Diótrefes, este nombre es medio difícil, hermano. Diótrefes. Este era el tipo de los nicolaitas. Él empezó, él quería tener el cargo público de todo ahí, el local de la iglesia. Para colmo, no era ni la iglesia de él, sino la iglesia del hermano Gallo. Ese nombre, ¿no? ¿A alguien le gusta poner al Gallo? Gallo, dice. No, esa palabra Gallo es otra cosa, dice, ¿verdad? Entonces, el hermano Gallo, él era el que estaba presidiendo ahí en esa iglesia. Y como antiguamente se reunían en casa, como aquí, hermano, que hoy por hoy nos estamos reuniendo en la casa del hermano Gallo, perdón, del hermano Elías, gloria a Dios. Pero pronto tendremos el terreno para la iglesia, lo creo en el nombre de Jesús. Pero hermano querido, este hombre Diótrefes, que significa alimentado por Zeus. Wow. Diótrefes estaba en el tiempo de esta iglesia de Pérgamo también, porque este hombre dice que estaba alimentado por Zeus y estaba en el tiempo de Juan, el discípulo amado de Jesucristo. El discípulo amado de Jesucristo estaba en otro lugar y mandó esta carta para él diciendo: mira que te escribo a ti, mi hermano Gallo, pero mira, tengo un problema con este hermano Diótrefes, que hace dos cosas. Dice, era un líder cristiano de autoridad, pero dice que él aspiraba a tener el primer lugar entre los miembros de la iglesia. Es lo que él hacía. Esa es la actitud y el deseo del corazón de este hombre. Pero ¿qué es lo que hacía este hombre? Este hombre no había recibido a los miembros, a los mensajeros enviados por Juan. ¿Y qué más lo había hecho? Los había expulsado de la iglesia. ¿Y sabe a quién habían expulsado? A aquellos que esos que Juan envió, también los expulsaba de la iglesia. En otras palabras, no aceptaba nada, hermano. Ese espíritu de Diótrefes existe, hermano querido, que no quieren ser disciplinados, no quieren ser corregidos, no quieren ser en momentos cambiadas sus vidas, sino que cuando toman una autoridad para estar por encima de las personas y establecer normas como ellos creen. Y es más, como dijo Jesús, ustedes ponen normas que ni ustedes mismos las pueden hacer. ¡Wow! Y Diótrefes era así, hermano. Juan quiso corregir eso, pero cuando él se dio cuenta que estaba enviando Juan, Diótrefes dice: yo no los recibo aquí, no los quiero. Pero algún hermano por ahí se levantó y dijo: no, estos hermanos vienen de parte del apóstol Juan, yo los voy a tener aquí en mi casa. Se enteró Diótrefes y le marcó calavera. Ustedes también, por recibirlo, fuera de aquí la iglesia. ¡Basta! Santo el Señor. ¿Qué tipo de cosas no? Como dice el chavo, el Kiko, ¿qué cosas no? Pero ese es el tiempo en que estamos viviendo hoy por hoy. Que Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Quiero ir terminando este momento ante los minutos que me quedan. Santo el Señor. Y aquí viene, agárrense bien. Dice la Biblia que Dios no tolera este tipo de cosas. Y el verso 16, por eso Dios dice esta palabra que siempre la repito ante muchas personas. Tan sencilla: arrepiéntete. Tan sencilla. Si tú estás cometiendo ese tipo de actitudes y tal vez tú no la estabas percibiendo en ti mismo, pero tú ahora por la palabra de Dios se te saca a la luz algo, en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Si estás haciendo cosas ilícitas, practicando relaciones que no son correctas, arrepiéntete, cambia en el nombre de Jesús. Ponte a cuentas con Dios. Yo he estado conversando con algunas parejas y veo que quieren ponerse en orden con Dios, y eso me agrada, hermano.
Cuando veo personas que quieren ponerse en el orden de Dios, y no me importa qué es lo que puede decir la gente, pero si tu corazón quiere alinearse con Dios, yo también estoy contigo, hermano. Si te embarraron a ti, a mí también me embarran, pero vamos hacia adelante para que seas restaurado y cumplas el propósito de Dios aquí en la tierra. Ese es el objetivo, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. Pero a veces tenemos temor. No, está sucia, yo tampoco me acerco. Porque eso es lo que hicieron los fariseos cuando encontraron a las mujeres, dicen el adulterio. La encontraron en el acto del adulterio a la chica. Y si la encontraban en el acto, ¿dónde estaba el tigre? Lo camuflaron al tigre, que eran panas y de yunta. No, cuidado, lo matan también al tigre. ¿Por qué lo mandaron a matar a la chica? Pero se encontraron con el maestro, juez justo, Jesucristo el Señor, que él dijo claramente: el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. En otras palabras, voy a utilizar esta palabra un poquito fuerte, para que quede grabada ahí también, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que significa eso? Es que los que fueron a acusarla tenían lo que hoy vulgarmente se dice rabo de paja. No se acercan a la candela porque se queman también, pero sí son capaces de señalar. Wow, que Dios guarde esta iglesia en el nombre de Jesús y nos prepare para recibir a toda esa gente despreciada, destruida, abandonada, y amarlas, restaurarlas y levantarlas a que cumplan su llamado profético en el nombre de Jesús. Ese es el objetivo por el cual estamos en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero decirte algo. Después de ese verso 16 viene el 17. Que te arrepientas. Y si esta mañana tú te arrepientes, Dios tiene libertad para tu vida. Amén, en el nombre de Jesús. Pero lo siguiente dice el Señor, que en el verso 17 viene la parte de la recompensa. ¿Cuántos quieren la recompensa en el nombre de Jesús? Yo quiero la recompensa en el Señor, en el cielo y aquí también, hermano. Te dirá: pucha, aquí estamos que sufre y sufre. Bueno, cuando venga Cristo vamos a tener la recompensa. No, hermano, también hay una recompensa aquí. ¿Cuál es? Quiero que vayas al versículo 17. Dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor le dará el maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¡Wow! Y aquí quiero decirte algo, hermano querido. Esta recompensa significa algunas cosas. ¿Qué cosas? Escúchame esto que está aquí. Dice la Biblia el maná. El maná, ¿qué significa? O representa el sostén espiritual invisible del creyente aquí en la tierra. Es la aplicación de la ley invisible de la vida para que tú estés preparado para la venidera. Ese maná que te va a permitir vivir en esta tierra, esa vida que viene del mismo cielo para que te mantengas firme en el tiempo final, es esa palabra de Dios que va a alimentar tu espíritu para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, para que puedas en momentos sacar de tu vida aquello que no está bien delante de Dios. Ese es el maná del cielo, y ese es el que Dios dice que te va a recompensar a ti. Aleluya. Aquellos que la palabra dice aquí en Apocalipsis, aquellos que se mantengan firmes, aquellos que salgan vencedor, porque no lo voy a negar, hermano, lo que estamos viviendo es una lucha tremenda, hermano. Hay una lucha tremenda en la cual estamos viviendo hoy por hoy. Dios dice claramente: aquellos que salgan vencedores. Aleluya. Dice la Biblia, le dará el maná. Ese maná es la palabra de Dios. Pero algo más dice ahí. Dice que le va a dar una piedra, una piedrecita. Esta piedrecita en el griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, pues ese es el original, significa cephos. La palabra cephos significa boleto de admisión. En otras palabras, hermano querido, además de eso dice que en ese boleto de admisión se te va a inscribir un nombre nuevo que significa autoridad, carácter, significa estabilidad, paciencia, firmeza, lo que significa la piedra. Piedra significa estabilidad, firmeza, paciencia, y el nombre nuevo significa autoridad y carácter. Esas dos cosas van a estar inscritas en esa piedrecita. Va a estar inscrito tu nombre nuevo de autoridad, va a estar inscrito tu carta de presentación, mejor dicho, tu carta de identificación, o tu foto estará ahí pegada en esa piedrecita, que es lo que dice Dios. Esa piedra, dice la Biblia, es la que está inscrito un nombre nuevo que solo conoce al que lo recibe. En el tiempo final, Dios ya tiene colgado esa piedrecita blanca que significa pureza,
que significa autoridad, que significa firmeza. Y está inscrito tu nombre, un nombre nuevo tuyo, que tan solamente lo vas a conocer tú y el Señor, de conforme tú te hayas comportado en esta tierra. Si tú fuiste un hombre fiel, Dios le va a poner en ese nombre, hombre fiel. ¡Wow! Ya no te va a llamar Juan o Carlos, te va a decir hombre fiel, tu nombre inscrito nuevo en esa piedra, que te va a acreditar como boleto cuando pases por el camino y te diga: santo, ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra conmigo al paraíso. Y tú vas con tu boleto, aquí está. Amén. Santo el Señor. ¿Cuántos quieren ese boleto en el nombre de Jesús? Amén. Yo quiero ese boleto, yo quiero tener ese nombre nuevo inscrito en esas piedrecitas. Pero Dios le dice: al que venciere. Escúchame, hermano, al que venciere de todo esto que tú estás viviendo, de todo esto que tú estás pasando, de todos estos momentos difíciles que tienes que pasar, de todos estos momentos que tienes que enfrentar en tu trabajo, con la gente que te rodea, con las personas, con tus vecinos, con quien sea, hermano, que tal vez está siendo muy difícil, o el ambiente en que tú estás es de muchas cosas feas. Quiero decirte: al que venciere, ese tendrá la recompensa. Quiero que leas, abras por favor tu Biblia y te pongas en pie, por favor. Romanos, en tus manos. Y dice la Biblia de esta manera. Quiero que la leas, la sigas conmigo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. A los que vencieren. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amén. Dice la Biblia: ahora bien, versículo 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los versículos 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y escúchame, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién te escogió, hermano? Dios. ¿Quién te escogió, hermano? Dios. Y entonces, ¿quién te va a acusar? Dice el Señor. Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pero dice el Señor: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Esa es la palabra para nuestra vida en esta mañana, hermanos. Al que venciere. Al que venciere. Toma esta palabra para ti, al que venciere. Que tu nombre esté inscrito en esa piedrecita. Amén. Tu boleto de entrada al cielo. Cierra tus ojos. Amado Jesús, gracias. Gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús he compartido, Dios, tu palabra esta mañana.
Te pido entonces, Dios, que ahora esta palabra caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. En una tierra que produzca el 30, el 60 y el 100 por uno, Señor. Que en el nombre de Jesús, papá, dispongamos nuestros corazones para hacerte fiel hasta el final. Pero el ser fiel también implica, Dios, cortar con tantas cosas del mundo. Ayúdanos pues entonces, Dios, a no mezclarnos ni tampoco a tomar o adoptar las costumbres de los que nos rodean. Más bien, Señor, que tu palabra sea la que nos rija como la cultura del reino de los cielos para nuestras vidas hoy aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, en base a tu palabra, Dios, si hemos permitido mezclas en nuestras vidas, esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Esta mañana nos arrepentimos en el nombre de Jesús y declaramos que somos fieles hoy por tu palabra a todo cuanto tú quieres para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, rompemos con todo pacto y con toda práctica que no te agrada de nuestras vidas, inclusive con amistades, con conductas, con acciones, con pensamientos, Señor, que no te agradan. Hoy rompemos en el nombre de Jesús y declaramos que el reino de los cielos es establecido correctamente en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amado Padre, te pido que bendigas a esta iglesia. Señor, tú nos llamaste para hacer una iglesia que amemos misericordia, que practiquemos la justicia y que nos humillemos y nos sometamos al temor de Jehová cada día en nuestras vidas, porque tú eres Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos has llamado, papito Dios, a levantar al que está, oh Dios, caído. Nos has llamado a amar a aquellos que en momento están, oh Dios, siendo derribados, tal vez siendo olvidados, tal vez siendo abandonados. Tú nos has llamado a amarlos, pero también a restaurarlos. Y como tú lo has dicho, papá, has dicho claramente, de esa generación tú vas a levantar una gran nación y de ese pueblo un gran remanente. Entonces lo creemos. Esa es la palabra que tú has determinado para esta iglesia Montebrón y para el cuerpo de Jesucristo, para el cuerpo tuyo, de tu iglesia perfecta. Permítenos unirnos de acuerdo a tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos cada día anhelar ser con Jesús hasta el final de nuestros tiempos, Dios. Permítenos salir vencedor en medio de todo este sistema en el cual estamos, Dios. Tu palabra lo dijiste: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, gracias por tu palabra. La recibimos con mansedumbre y ella producirá el fruto esperado para la gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Ahora quiero